Muy buenas gente, en el vídeo de hoy vamos a estar creando una blockchain en Python desde cero para explicar algunas de las ideas más importantes de esta tecnología. Así que comencemos. Bien, lo primero es que blockchain es una tecnología con muchos usos, pero para el vídeo de hoy nos vamos a centrar en su uso más popular, que es la de registrar las transacciones de una criptomoneda. Así que nos pasamos directamente al código. Como veis, ya tengo creado mi archivo de Python en main.py. Y como digo, el objetivo de este vídeo será registrar una serie de transacciones. Así que para comenzar nuestro ejemplo, ¿qué tal si creamos nuestra variable donde estén escritas las transacciones? Una transacción realmente puede ser de cualquier tipo o lo podemos escribir como queramos, pero para este ejemplo voy a poner algo muy sencillo. Por ejemplo, Dani le envía 5 a Luis. También otra transacción que sea Luis le envía 3 a Aida, por ejemplo. Y Luis le envía 2 a Mauro. Como veis, estos son transacciones, es una forma de escribirlas, aunque, por ejemplo, como se hace en Bitcoin, es en vez de poniendo nombres, poniendo directamente la dirección de la wallet, de la cartera. Y bueno, eso es una dirección privada, así que es obviamente todo anónimo. Pero bueno, para nuestro ejemplo esto no nos importa. Como veis, nosotros tenemos estas transacciones que queremos realizar. Las tenemos escritas en una lista, pero todavía no están oficializadas. De alguna forma las tenemos que registrar, que sean oficiales y que además ningún tercero con malas intenciones pueda modificar esta lista. Porque, por ejemplo, podría coger la lista y decir, no, Dani no le envió 5 a Luis, Dani le envió 5 a Adrián. Y entonces Adrián saldría ganando. Por lo que esta lista tampoco puede ser modificada una vez que haya quedado registrada y oficializada. Así que, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, si existiera un tercero de por medio sería muy sencillo. Con una base de datos privada, el tercero, el intermediario, gestiona todas las transacciones. Pero es que resulta que en Bitcoin no se puede. En Bitcoin no hay un intermediario. No necesariamente hay un intermediario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, aquí está una de las ingeniosas ideas de lo que es la blockchain. Y para explicar esto, primero os tengo que introducir el concepto de hash. Un hash es una función criptográfica. Es como una función matemática a la que tú le pasas unos datos y te devuelve una cadena de 64 caracteres, aunque bueno, el número de caracteres depende de qué algoritmo estemos utilizando, pero te devuelve una cadena de caracteres que no es sencillamente predecible. Es decir, tú no puedes predecir qué datos le tienes que pasar para tener un hash específico. Pero bueno, esto lo vamos a ver con un ejemplo directamente. Para utilizar hashes en Python es muy sencillo. Simplemente desde la librería hashlib tenemos que importar el algoritmo que queramos. En nuestro caso, hashlib lleva una H intercalada. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar el que utiliza Bitcoin, que es el SHA-256. Este es uno de los algoritmos más famosos para la criptografía. Entonces, ¿qué tal si para seguir con el ejemplo vamos a ver cuál es el hash de estos datos de aquí? Al fin y al cabo, las transacciones son un dato de tipo carácter y pues le podemos asociar un hash. Para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es juntar todas las transacciones en una misma frase. Como veis, aquí tenemos un array donde hay 3 transacciones que están separadas y nosotros lo queremos juntar, así que pues las voy a juntar en una variable data y para separar cada una de las transacciones pues pondré una almohadilla y ahora simplemente pues llamamos al método join y le pasamos las transacciones. Así que lo que voy a hacer pues va a ser crear una variable llamada transaction hash y que va a ser igual al algoritmo SHA-256 y le tenemos que pasar los datos. Lo único que los datos no se los tenemos que pasar tal cual, se los tenemos que pasar codificados. Pero bueno, en Python es muy sencillo porque bueno, llamamos al método encode y ya los tenemos. Así que ahora pues podemos hacer un print de esta variable y vamos a ver qué nos devuelve. Hacemos el print y como tal nos devuelve un objeto de tipo hash, pero nosotros queremos en concreto el hash. Así que a la hora de llamar al algoritmo también ponemos el parámetro exitDigest y ahora ya sí que sí podemos ejecutar esto y ¡pum! Aquí tenemos nuestro hash. Como veis es una combinación de 64 caracteres entre números y letras minúsculas que pues tampoco, como veis, hay ningún patrón, no se parecen en nada uno con los otros, no hay ninguna forma de predecir más o menos cuál va a ser el hash. Una cosa muy interesante que también tienen los hashes es que con que modifiques una pequeñita cosa solo en los datos de entrada, el hash va a cambiar completamente. Por ejemplo, si yo ahora, en vez de decir que Dani le envía 5 a Luis, pongo que Dani le envía 4 a Luis, vemos como el hash
ha cambiado completamente. Es decir, el hash que teníamos antes no se parece en nada en absoluto al hash que tenemos ahora y solo porque he cambiado un número. Pero es que mira, vamos a volverlo a dejar como estaba y en vez de poner la i normal, le voy a poner la i con una tilde. Y fijémonos que si lo ejecuto, de nuevo el hash, este era el hash que teníamos al inicio, no se parece en nada en absoluto a los otros dos hashes. Es decir, un pequeño cambio hace que el hash cambie por completo. Y esto está realmente bien, porque así es mucho más fácil de detectar cuando el hash ha cambiado y cuando los datos han sido modificados. Así que ya con este concepto visto, vamos a introducir el concepto de bloque. Un bloque va a ser una estructura donde estén registradas una serie de transacciones, pero lo interesante que va a tener cada bloque es que va a estar referenciado, va a depender del bloque anterior. Así que vamos a verlo. Para ello voy a crear la clase bloque. Bien, esta clase va a tener un método de inicio y en el cual le vamos a pasar dos parámetros. El primer parámetro que le vamos a pasar va a ser el hash del bloque anterior, que llamamos con la variable previous hash block. Y el segundo parámetro que le vamos a pasar van a ser los datos, las transacciones que queremos registrar. Así que dentro de nuestro método de inicio, lo único que vamos a hacer es que el self.previous hash block pues va a ser igual al dato que nos hayan pasado y el self.data pues va a ser igual a los datos que nos han pasado. Pero además de estas dos variables que hemos metido dentro de nuestro objeto, también vamos a crear una tercera variable que nos va a ser muy útil, sobre todo a la hora del minado, que se va a llamar self.noOns y que vamos a inicializar en 0. Esta tercera variable tendrá mucho sentido a la hora de minar. Y ahora también cada bloque va a tener una función llamada hash, que básicamente lo que nos va a hacer es devolvernos el hash de ese bloque. Así que yo simplemente pongo def hash. Para crear este hash, pues bueno, lo voy a guardar de momento toda la cadena de caracteres en una variable llamada info. Y lo único que tenemos que hacer pues es lo que hemos hecho antes, juntar todas nuestras transacciones que están guardadas en la variable self.data. Entonces las juntamos todas con una almohadilla de separación, pero es que además también vamos a meter dentro del hash de este bloque el hash del bloque anterior. Y ahora veremos para qué nos va a servir esto. Self.previous hash block y bueno, también meteremos el self.noOns. Esta variable que también veremos posteriormente de qué nos sirve meter esta variable dentro de lo que va a modificar el hash de este bloque. Entonces pues vamos a hacer simplemente aquí un return del hash. Así que llamamos al algoritmo SHA-256, le pasamos la info, pero se la pasamos codificada. Y bueno, pues realmente lo que queremos es el hash, así que llamamos al método exitDigest. Y con esto ya tenemos nuestro bloque creado. Así que, ¿qué tal si vamos a probar más o menos cómo se comportan pues estos bloques? Para ello, bueno, a esta variable transactions le voy a poner un 1 delante para poder diferenciarla luego. Y bueno, vamos a crear nuestro bloque 1, vamos a llamar a la clase block y entonces le tenemos que pasar los dos parámetros, el hash del bloque anterior y los datos transacciones que queramos. Bien, el hash del bloque anterior, como este es el primer bloque que hacemos, no hay un bloque anterior, así que no hay un hash anterior, así que bueno, pues le voy a pasar el número 0 64 veces, ya que cada hash tiene una longitud de 64, y los datos que le voy a pasar pues sí que van a ser las transacciones 1. Entonces aquí tenemos el primer bloque creado y si quisiésemos hacer pues un print de cuál es el hash de este bloque, pues simplemente llamamos al método b1.hash y como veis aquí tenemos el hash de este bloque. Y este hash recordemos que depende en primer lugar de las transacciones que le pasamos, también depende del hash del bloque anterior y también depende del parámetro noOns, que de momento vamos a dejarlo en standby y luego lo explicamos. Entonces, lo primero interesante aquí es que cada bloque depende del hash del bloque anterior. Y esto es realmente muy útil. ¿Por qué? Porque mira, vamos a crear un segundo bloque. Bien, los parámetros que le tenemos que pasar es el hash del bloque anterior. Ahora ya tenemos un bloque anterior, así que vamos a pasarle el b1.hash. Y bueno, le tenemos que pasar luego unos datos, así que pues voy a crear otra variable de transacciones. Voy a llamarlo transacciones 2 y aquí voy a poner Juan le envía 2 a Marta y bueno, Luis le envía 3 a Aida, eso lo dejo, y Luis le envía 2 a Javier, yo qué sé. Así, ¿vale? Las transacciones son distintas, ahora simplemente se las pasamos a
como parámetro a nuestro bloque. Y bueno, pues vamos a ver cuál es el hash de nuestro bloque 2. Así que simplemente llamamos a la función hash y hacemos un print de ello. Y bueno, para que se vea algo más, voy a poner hash bloque 1 y hash bloque 2. Así que ejecutamos el programa y aquí lo tenemos. El hash de nuestro bloque 1 es 1c de tal, que obviamente no ha cambiado con respecto al anterior, y el hash de nuestro bloque 2 es este de aquí. Bien, lo interesante que vamos a ver ahora es que imaginemos que nosotros ya tenemos estos dos bloques registrados y nos llega un tío que nos quiere cambiar los datos. Y dice, bueno, pues me voy a descargar la lista, vamos a modificar un dato y luego la vuelvo a subir. Ok, pues entonces voy a decir que Dani no le envía 5 a Luis, sino que Dani le envía 5 a Alejandro. Imaginemos que nuestro hacker pues es Alejandro. Así que ha modificado la lista, ¿y qué pasa si ahora ejecutamos el programa? Pues bueno, obviamente como hemos modificado la lista, pues nuestro primer hash va a cambiar. Pero es que, ojo, como ha cambiado nuestro primer hash, nuestro segundo también ha cambiado, porque nuestro segundo hash dependía del primero. Entonces, como vemos, también nos ha cambiado por completo el segundo hash. Y esto es súper útil, porque cuando tú tengas muchos bloques, un solo cambio en un bloque va a hacer que cambie el hash del bloque siguiente, el hash del bloque siguiente, el hash del bloque siguiente. Van a cambiar todos los hashes hasta el bloque actual. Y claro, conforme más bloques hay, pues todavía más difícil es que cambien todos los hashes y que nadie se dé cuenta. Y la cosa es que ya no solo que alguien al final se acabará dando cuenta porque han cambiado todos los hashes, sino que es que además el coste computacional que va a tener cambiar todos esos hashes es altísimo. ¿Y por qué va a ser altísimo? Por el proceso de minado. Así que vamos a entrar directamente en qué significa minar un bloque de la blockchain. Bien, para ello, pues de momento voy a tirar esto muy hacia abajo y vamos a crear lo que viene siendo la clase blockchain. Hasta ahora solo teníamos bloques creados, pues bueno, ahora vamos a crear una clase blockchain donde directamente ya juntemos todos esos bloques. Así que la creamos, vamos a poner la clase blockchain y pues por supuesto nuestro método de inicio. En este método de inicio lo único que vamos a crear va a ser una variable llamada chain, donde vamos a guardar pues todos los bloques que iremos metiendo a la lista. Y entonces, bueno, de momento tenemos nuestra variable cadena vacía, así que vamos a crear un método para añadir un nuevo bloque a esa cadena. Va a ser muy sencillo, le pasamos el parámetro self y le pasamos el bloque que queramos añadir. Y lo único que tenemos que hacer pues es self.chain.append y añadimos el bloque. Y ya estaría, este sería nuestro método para añadir un bloque a la blockchain. Lo que ocurre es que siempre que añadamos un bloque a la blockchain, antes lo tenemos que minar. ¿Y qué es esto de minar? Os preguntaréis. Pues bueno, minar va a ser un proceso en el que vamos a tener que cambiar distintos datos de nuestra entrada para conseguir un hash específico. Ese hash que queremos va a depender de la dificultad en la que se encuentre la blockchain. Así que voy a poner una variable que se va a llamar difficulty y que, por ejemplo, la vamos a poner en 3, una dificultad de 3. ¿Qué significa que haya una dificultad de 3? Lo que significa es que vamos a tener que poner 3 ceros al inicio del hash de cada bloque. Es decir, que el hash del bloque que vayamos a añadir tiene que tener 3 ceros al inicio. ¿Y esto cómo lo hacemos? Porque al fin y al cabo el hash nos va a depender primero de las transacciones. Las transacciones no las podemos modificar para cambiar el hash porque las transacciones son las que son y son las que tenemos que registrar. Y luego también tenemos que depende del hash del bloque anterior. Pero es que claro, el hash del bloque anterior tampoco lo podemos modificar porque habría que cambiar el bloque anterior y entonces eso tampoco puede ser modificado. Lo que sí que puede ser modificado para modificar nuestro hash es justamente el parámetro noOnce. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser probar con distintos números en el noOnce hasta que por pura casualidad un número nos dé que al juntarlo en su hash tenemos 3 ceros al inicio del hash. Y es esto justamente el proceso de minado. Simplemente probar y probar y probar números hasta que tengamos un hash con 3 ceros delante. Bueno, 3 ceros o los que nos marque la dificultad. Así que vamos a programar esta función de minado. Y lo único que tenemos que hacer, pues yo que sé, vamos a poner mine de minar y pues le pasamos el parámetro self y el bloque que queramos minar. Pues esto va a ser realmente sencillo, en un bucle que siempre se cumpla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si el hash del bloque y solo nos vamos a quedar con los primeros caracteres que nos marque la dificultad, es decir, aquí vamos a poner, bueno, tengo que ponerlo como self.dificulty
difficulty, es decir, solo nos quedamos con estos 3 primeros caracteres. Si esos caracteres resulta que son pues 0 por difficulty, es decir, 3 ceros, pues entonces tenemos que ya hemos encontrado un hash con 3 ceros al inicio. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a añadir a nuestra blockchain el bloque. Y bueno, pues luego ya saldremos del bucle. ¿Qué pasa si no hemos encontrado esos 3 ceros al inicio del hash? Pues vamos a probar con un nuevo hash. Y para modificar el hash, pues ya ponemos el parámetro noOnce y le vamos a sumar 1 a nuestro parámetro. Entonces cada vez iremos probando con un número. Ese cambio en el número va a hacer un cambio completo en el hash. Y al final habrá algún momento en el que consigamos un hash que comience por 3 ceros. Pero bueno, vamos a ver esto para que lo podáis ver cómo es de verdad. Entonces voy a crear mi objeto blockchain, que pues bueno, va a ser igual a blockchain. Ahora yo lo que quiero es minar un bloque. Entonces, ¿qué tal si minamos este primer bloque de aquí? Me lo voy a poner justo por aquí encima. Y esto lo voy a borrar y estas 2 líneas las voy a comentar para que no nos molesten. Entonces yo por aquí voy a crear este primer bloque y bueno, pues aquí nos va a escribir el hash del bloque, el hash inicial, cuando el noOnce nos vale 0. Y entonces ahora lo que voy a hacer pues va a ser coger mi objeto blockchain y vamos a llamarle a minar el bloque B1. ¿Esto qué va a hacer? Va a coger el parámetro noOnce del bloque y va a ir cambiando todo el rato, cambiándolo todo el rato hasta que dé con un hash que tenga 3 ceros. Y entonces, bueno, pues ahora veremos cuál va a ser ese hash. Pues lo que haremos será coger blockchain.chain y vamos a cogernos el primer elemento, el primer bloque que hayamos cogido y nos cogeremos el hash de ese bloque. Y bueno, todo esto lo voy a meter en un print y aquí voy a poner hash final. Y ahora vais a ver que igual tarda un poco porque tiene que mirar el bloque y tiene que probar con distintas combinaciones. Vale, me ha dado un error y un error bastante normal y es que el noOnce es del bloque, no es obviamente del objeto blockchain. Entonces ya justo ha sido súper rápido y entonces ya tenemos que nuestro hash inicial con el noOnce igual a 0 era este hash de aquí. Y justamente después de probar y probar, al final hemos llegado a un valor de noOnce que podemos ahora escribir cuál es. De hecho, voy a escribirlo. Denme un minutito. Vale, pues ya lo tenemos. Entonces tenemos que el hash de nuestro bloque 1 con el noOnce igual a 0 era este. Y luego tenemos que el hash final, el hash con el que ya lo hemos añadido a la blockchain es este de aquí, que como vemos comienza con 3 ceros. Y el valor que hemos tenido que poner de este noOnce es de 3227. Y de hecho vamos a ver que si aquí comenzamos con 3277, el hash nos va a comenzar justamente con 000. Es decir, que justamente el número 3277 es el que hace que nuestro hash comience con 3 ceros y con esos datos que ya teníamos. Pero es que claro, nosotros no podíamos saber de ninguna forma qué número teníamos que poner ahí para que comience con 3 ceros. Claro, 3 ceros es muy poquito, pero ¿qué pasa si ponemos 5 ceros? Esto lo voy a volver a poner a 0. Y si ponemos 5 ceros, todavía hay que probar con más y más números. Entonces, fíjate, ahora al ordenador le ha costado un poquito más y como veis, ya nos lo ha puesto con 5 ceros. Y ha tenido que probar con 1.028.653 combinaciones. Es decir, ha hecho 1.028.000 cálculos antes de poder llegar a ese hash. Y claro, la dificultad 5 todavía es pequeña. Vamos a poner una dificultad 6 y esto va a crecer exponencialmente. Como veis, nos escribe el hash de nuestro bloque inicialmente y ahora está probando con los distintos valores de noOnce hasta que nos dé 1. Vamos a esperar un poquito. La dificultad 6 es alta, pero bueno, tampoco le cuesta más que unos segundos, a no ser que haya muy mala suerte. Bien, pues ya he terminado de ejecutar, le habrá costado como un minutito, al final he dejado de grabar y tenemos ya aquí el hash de 6 ceros. ¿Con cuántos valores ha tenido que probar? Pues con 20.600.000 valores. Y eso solo de dificultad 6. Tú ponte a subirle la dificultad, al final vas a tener mogollón, pero mogollón de posibilidades con las que probar, no sabes cuál te va a funcionar y entonces esto tiene un coste computacional enorme, pues esto de rato probar y probar. Y en eso consiste el minado. Y claro, por eso una mejor gráfica es mucho mejor porque te permite probar más veces con más números en menos tiempo.
y entonces hay más probabilidades de que seas tú quien acierte el hash, y una vez has acertado ese hash, lo que va a pasar es que vas a enviar esa combinación y el resto de mineros la va a probar, y si la pruebas pues te vas a llevar una buena comisión como minero, y ahí es donde está el negocio y donde se gana dinero minando. Así que esto es un poco la idea. ¿Y por qué es tan seguro? Porque si ahora coge una persona y quiere cambiar cualquier valor en la lista de transacciones, porque al final la lista de transacciones tú te la puedes descargar, y de hecho cada minero la tiene descargada, porque además cada transacción tiene que estar respaldada porque esa cartera haya recibido antes bitcoins y todas esas cosas. Pero bueno, eso ya son detalles mucho más técnicos que no voy a entrar. La cosa es que cuando tú quieras modificar un valor en la lista, vas a cambiar ese hash. Y entonces, si cambias ese hash, ya no va a comenzar por el número de ceros que te marque la dificultad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que probar con un mogollón de combinaciones hasta que consigas que ya haya 7 ceros delante, o los ceros que te marque la dificultad. Y luego, no solo eso, sino que es que además el bloque siguiente también vas a tener que modificar el hash, porque claro, comenzará por 7 ceros. Voy a bajar un poquito la dificultad, la voy a bajar a 3 para que esto se ejecute rápido. Comenzará por 3 ceros, pero estos valores de aquí pueden ser los que quieras siempre y cuando comiencen por 3 ceros. Y obviamente si cambias datos, estos valores van a cambiar. Así que, ¿qué tendrás que hacer? El siguiente hash también te va a cambiar. Y entonces también vas a tener que calcular ese hash para que haya otros no sé cuántos ceros. Y lo mismo con el siguiente. Y lo mismo con el siguiente. Así todo el rato. Al final, si quieres modificar toda la lista, necesitas un coste tan alto computacionalmente que es imposible de hacerlo. Y es por eso mismo que realmente la blockchain es tan segura. Y cuantos más bloques haya, pues más segura será. Así que bueno, si quisiésemos, por ejemplo, añadir un segundo bloque, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pasarle el hash del bloque anterior, solo que el hash del bloque anterior ya no es este, sino que nos tenemos que ir a la blockchain, pillarnos el último bloque, es decir, vamos a pillarnos este de aquí y nos vamos a pillar el último bloque, para eso ponemos -1. Y pues lo único que tendríamos que hacer, pues le pasamos las transaction 2, aquí creo que me sobra un paréntesis, y pues ya está. Y habría que minar este segundo bloque, así que pondríamos blockchain.mine y minaríamos el bloque 2, que depende del hash del bloque anterior. Y ya está, y al final lo acabaría añadiendo, y de hecho, pues bueno, si lo queréis ver, vamos a hacerlo con dificultad 3, que no creo que cueste mucho. Hash final del bloque 2, hash final 1. Y aquí vamos a poner el 1 y el 1, que es el que queremos. Así que lo pongo, le ha costado algo de rato, pero bueno, el hash del bloque 1 era este, el hash final ha sido este, y luego el hash final del bloque 2 pues ha sido este de aquí. Fijámonos que si modificamos ahora y en vez de pasárselos a Alex, se lo pasamos a Marcos, pues nos ha cambiado toda la lista. Esto va a seguir comenzando por 0, efectivamente, pero aquí hay un C de 1766 y aquí había un D948, es decir, ya nos ha cambiado por completo, y el segundo también nos ha cambiado por completo, F924, y aquí es F4, FD, no tiene nada que ver realmente. Entonces, es eso lo que hace que sea tan difícil modificar la blockchain. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle al like, suscribíos. Y yo creo que con esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo la semana que viene y hasta la próxima. Adiós.